Saludos y muy buenos días. Estamos ya en martes 22 de febrero de 2022. Bueno, pues una fecha relativamente bonita para aquellos que les gusten los números. En cualquier caso, no es el cometido de nuestro programa. La fecha tan solo es testimonial de que estamos en el día de hoy viviendo una jornada mucho más apacible en lo meteorológico y también dispuestos a compartir con todos ustedes los temas de actualidad, tanto en la Villa de Ingenio, en la comarca del sureste, a nivel regional, como también hoy nos vamos a centrar especialmente, entre otros temas, en la conmemoración del próximo 8 de marzo. Una vez dicho esto y dándoles la bienvenida a este canal de televisión, a Radio 10 Ingenio y a nuestras redes sociales, saludamos a nuestra compañera Obdulia Artiles en el Centro de Producción de Ingenio. Obdulia, muy buenos días. Muy buenos días, saludos en esta mañana de martes y nosotros en el día de hoy conoceremos los nuevos planes de formación en alternancia con el empleo que se pondrán en marcha en la Villa de Ingenio y que han sido presentados a primeras horas de la mañana de este martes en la sede de la Fundación para la Promoción del Empleo de la Villa de Ingenio. Durante este acto de presentación se ha dado también la bienvenida a todas las personas que formarán parte de los mismos. Ampliaremos esta noticia en los informativos de este canal de televisión a partir de las 7 de la tarde. Cambiamos de asunto, vamos a hablarles de esa visita del consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria a la Villa de Ingenio y en concreto a la zona del Burrero. Las obras del Sendero Marítimo Sur del Burrero, contenidas en el proyecto Continuación del Margen Izquierdo del Paseo Marítimo, se retoman tras la redacción de un reformado del proyecto original debido a la erosión de la costa producida por el nivel del mar. Unos trabajos que fueron visitados, como vemos en las imágenes, este lunes por la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández, y el consejero insular, Miguel Ángel Pérez. Y mientras eso se producía ayer, a esta hora de la mañana, alumnado de los centros educativos de Ingenio Casco se concentran en la carpa de la Plaza de la Candelaria para disfrutar del espectáculo infantil La Vuelta al Mundo en 80 días, un espectáculo, una actividad conjunta y coordinada por las concejalías de Educación y Festejos del Ayuntamiento de Ingenio y de la que podrán disfrutar también los niños y niñas de los centros educativos de Carrizal el próximo 6 de abril. Estas son algunas de las noticias sobre las que se está trabajando a esta hora de la mañana y que podrán conocer con más detalle a partir de las 7 de la tarde. Por mi parte, nada más, desearles un feliz día. Hasta mañana. Hasta mañana, Obdulia. Pasamos al municipio de Agüimes, donde, bueno, es secular, es tradicional casi, sobre todo por el aumento poblacional en la comarca del sureste, el que haya nuevas peticiones para el transporte público de Global. Esto sucede en Agüimes. La mejora del transporte público y más en concreto la necesidad de incrementar los servicios de guagua es una de las principales demandas de la ciudadanía de Agüimes. Así se lo hicieron saber los propios vecinos al grupo de gobierno en las asambleas celebradas en los diferentes barrios del municipio. El alcalde y el concejal de movilidad se reunieron con el subdirector de Global con el fin de analizar la viabilidad de las diferentes propuestas formuladas por los vecinos. Para el ayuntamiento, la valoración técnica de la compañía es un requisito necesario antes de formular cualquier petición formal a la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, organismo público competente en esta materia. El subdirector de Global aprovechó el encuentro para informar de la voluntad de la empresa de crear una cochera en el casco de Agüimes. Su intención es localizar suelo apto para la pernocta, limpieza y revisión de sus vehículos que inician el servicio diario de las diferentes rutas. Como decíamos, en esta oportunidad se trata del municipio de Agüimes, pero hay demandas, sobre todo por
porque la comarca del sureste ha sido uno de los puntos de mayor desarrollo urbanístico de la isla de Gran Canaria y ha aumentado sustancialmente su población y por lo tanto también la demanda de servicios. Esto también sucede en el municipio de Santa Lucía y por supuesto también sucede en el municipio de Ingenio. Seguimos hablando de Agüimes y ahora hacemos referencia a un mural en La Goleta. La artista visual e ilustradora gran canaria Irene León es la autora del nuevo mural artístico para embellecer una pared medianera en el barrio de La Goleta. Se trata del muro exterior del antiguo colegio, actualmente utilizado como centro de formación para los programas municipales de empleo. La obra, inspirada en el mundo de la educación, representa el material escolar antiguo que pudo haber existido hace años dentro del edificio: lápices de colores, un afilador sacapuntas, un tintero y las gafas del maestro. De forma intencional, no existe proporcionalidad en el tamaño de los elementos ni tampoco entre estos y las figuras humanas que aparecen en la escena, niños y niñas que disfrutan de un aula imaginaria. Esta desproporción expresiva, elogio a la fantasía y la imaginación propias de la infancia, produce una nueva realidad, una metáfora visual que no solo llama la atención del observador, sino que genera una escena conceptualmente poética, con tintes oníricos y reflexivos. El resultado es una construcción artística que inspira emoción, encanto, calidez y nostalgia. Irene León realizó su licenciatura en Bellas Artes entre Tenerife, Holanda y Valencia, ciudad esta última en donde también finalizó un máster de producción artística especializado en arte y tecnología. Su creación se caracteriza por una recurrente simbiosis entre el ser humano y la naturaleza. El ayuntamiento tiene programadas otras intervenciones artísticas similares en otros puntos del municipio, como Montaña de los Vélez o el polígono residencial de Arinaga. En ambos barrios, las creaciones volverían a ser obras de destacados muralistas canarios que acumulan reconocimiento y prestigio dentro y fuera del archipiélago. Esto en referencia al municipio de Agüimes. Vamos a Santa Lucía, Radio Tagoror. Víctor de Pablo, muy buenos días. Muy buenos días, Antonio Miguel, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pues muy bien, deseando que usted esté igualmente bien. No tan bien como usted, pero estamos bien. Bueno, ¿qué nos cuentas hoy? Pues te cuento que el día va a estar buenísimo en cuanto al tiempo, no vamos a tener viento en el día de hoy. Eso sí, las temperaturas creo que hemos notado todos que ha sido posiblemente de las noches más frías de lo que llamamos de este 2022. Hemos tenido temperaturas cercanas a los 11 grados en la costa de Santa Lucía y Agüimes. También en la zona alta de Ingenio se han registrado temperaturas inferiores a los 10 grados. No suele ser habitual este tipo de temperaturas. Ahora va aumentando la temperatura a lo largo del día y puede que lleguemos hoy hasta los 22 o casi 23. Esa es más o menos la temperatura que tenemos prevista para el día de hoy. Ya digo, con muy poquito viento, lo poco que sople será de componente este-sureste y puede traer una muy poquita de calima para estas próximas horas, pero muy poquita cosa, casi ni lo vamos a notar. Será un poquito más importante en Fuerteventura y Lanzarote. Será una semana, medio de semana como un poco de transición. Mañana el tiempo estará muy parecido, el jueves también, y a partir del viernes cambia un poquito la cosa, vuelve el viento del norte, no será en principio fuerte, pero traerá mucha humedad desde el norte y esa humedad va a dejar precipitaciones viernes, sábado, domingo y posiblemente el lunes también en la mitad norte de Gran Canaria. Lógicamente no vamos a descartar que algunas de esas precipitaciones pudieran acercarse por el sureste, cuanto más al norte más probable, zona de Ingenio más probable que llueva que en la zona de Santa Lucía, pero en todo caso en principio no serán precipitaciones relevantes. Ya lo iremos viendo porque estamos a martes todavía y pueden cambiar mucho las cosas, pero aparentemente volveremos a tener, Antonio Miguel, otro fin de semana con cositas raras en el tiempo. Bueno, sin comentarios, como te comenté ayer. Víctor, muchísimas gracias. Muy buen día. Seguiremos el tiempo en los próximos días, en las próximas jornadas y hasta mañana. Igualmente, buen día, hasta mañana. Entramos en el repaso a la información de carácter regional, pero antes damos la bienvenida a Elena Suárez, que nos va a acompañar, independientemente de la entrevista posterior que vamos a realizar
con nuestra invitada como concejala de Presidencia y también como concejala de Igualdad, entre otras áreas que ostentan el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Elena Suárez, muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Vamos a repasar cómo se presenta la jornada. Casi todos son buenas noticias, o diría que todos son buenas noticias, excepto un pequeño dato en relación a la evolución de la COVID en el archipiélago canario, pero lo comentaremos justo en el momento apropiado. Antes, algo muy demandado por los agricultores desde hace muchísimos años, es una historia casi de 20 años. Alicia Van Ostende, que es consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, habla por fin de la creación del Observatorio de Precios Agrícolas en Canarias. Viene para dar forma al control de la ley de cadena alimentaria y también para dar un poco más de transparencia a la cadena alimentaria, para saber exactamente cuál es el precio en origen, es decir, el precio que se paga al productor, cuáles son los precios de mayorista, es decir, de intermediarios, y cuál es el precio al consumidor, el precio final, y ver cómo evoluciona y cómo se construye ese precio durante toda la cadena alimentaria. Yo creo que eso nos va a ayudar tanto a los productores como a los consumidores para tener una referencia real de qué es lo que pasa con el sector primario. Sabemos además que por encuestas que hemos hecho, sabemos que los consumidores, la mayor parte de los consumidores que consumen producto local lo hacen para ayudar al sector primario, para colaborar con el sector primario, y creo que esto también va a ser positivo en ese sentido. Insisto, es una demanda de más de 20 años por parte de los agricultores, que haya transparencia en este sentido. Alicia Van Ostende, pues desgranaba un poco más este observatorio de precios. Llevamos todo este año pasado hablando de la ley de cadena alimentaria, que lleva vigente desde el año 2013 y que nunca ha habido un desarrollo a nivel autonómico de ese control de la ley de cadena alimentaria. Ciertamente, con las últimas modificaciones de la ley, incluyendo cuestiones importantísimas como son esas especificaciones para que los precios de venta medios anuales de los productos cubran los costes de producción de los agricultores, bueno, eso es una cuestión fundamental y muy importante que se ha incluido dentro de la ley de cadena, que nos hace tener que trabajar en determinadas cuestiones, como determinar cuáles son esos precios medios anuales de venta de los distintos productos hortofrutícolas, en principio, de Canarias. Digo en principio porque hemos empezado con 32 productos que son hortofrutícolas, ahora el siguiente paso será los productos ganaderos, la leche de ovino, caprino y bovino. Además, Elena Suárez, como miembro de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista, pues también tendrá una idea, digamos, un poco más desde el punto de vista político sobre esta iniciativa que, vuelvo y repito, ha sido una reivindicación. Se ha pedido hasta la saciedad el doble etiquetado. El doble etiquetado se refería precisamente a esta cuestión, a saber cuál era el coste de producción, cuál es el coste del intermediario y cuál es el coste final de un producto. Bueno, pues es una muy buena noticia para el sector primario si realmente queremos relanzarlo, como parece que es la intención con hechos del gobierno actual regional. Sí, muy buena noticia por parte de la consejera en este impulso de esta ley que de alguna manera regulará toda esta producción en la cadena de los alimentos y de los productos agrícolas. Ella comentaba ahora también empezarían con los productos ganaderos y bueno, una grata noticia para todo el primer sector de nuestra economía, que bueno, que después de esta pandemia, como hemos comprobado, ha sufrido ingentemente los estragos de la crisis, ¿no? Así que mi enhorabuena a la compañera Alicia y por impulsar esta iniciativa, como tú bien dices, de una gran demanda histórica en Canarias. Una labor además densa la que está realizando Alicia Van Ostende para relanzar precisamente el sector primario dentro de lo que es la política de la ley de cadena alimentaria, entre otras cuestiones. Y también está muy relacionado con el sector turístico, con los acuerdos que se llegan con el sector turístico para que sea el sector primario de la propia isla de Gran Canaria quien suministre, lo cual sería un gran salvavidas después de haber sufrido
lo indecible por la situación del COVID. Hablaba precisamente de que no todos son buenas noticias, tampoco es que sea excesivamente mala, siempre hay que lamentar el fallecimiento de personas, siguen falleciendo personas diariamente, en este caso en la última estadística de la jornada de ayer han sido 2 personas, pero no acabamos de doblegar la curva, no el tsunami que nos ha venido en Navidad, ese lo hemos doblegado, sino que estamos en cifras superiores al pico máximo de la ola del pasado verano. Es decir, estamos por encima de los 500 casos diarios y no baja. Esa es la conclusión que ayer se sacaba pues prácticamente por todos los medios de comunicación. No se doblega, digamos, la quinta curva o las cifras de la quinta curva para que ustedes lo entiendan. Y dentro de todo esto encaja el turismo británico. Hat Elliott es el embajador del Reino Unido en España, que ha pasado unos días en el archipiélago canario, también ha tenido la oportunidad de descansar, pero ha tenido una agenda muy apretada de acercamiento entre Gran Bretaña y el archipiélago canario, y esto es lo que comentaba en cuanto a sus perspectivas para el presente año. Sobre todo para el turismo, pero también más ampliamente para las relaciones entre el Reino Unido y las Islas Canarias. Después de 2 años muy difíciles, esperamos poder hablar de muchas mejores perspectivas para el año 2022. Yo acabo de pasar varios días con un programa bastante intenso, pero también con un par de días del fin de semana de descanso para conocer y disfrutar de todo lo que tienen estas islas maravillosas y comprender por qué a mis compatriotas en un año normal 5 millones, casi 5 millones, no llegan, pero casi, de mis compatriotas les insta a venir a conocer las islas. Pues muy agradecido y siempre es un placer estar aquí. Recuerden que el principal acuerdo para la llegada del turismo británico, sobre todo con menores, es que estos presenten una PCR negativa, puesto que en Reino Unido se ha llevado una política completamente diferente, que no es la pauta completa de vacunación, sino se ha intentado que la población al menos tenga una dosis de vacuna. Ahora es cuando se está intentando completar esa pauta de vacunación. Pues no acabamos de doblegar la curva, aunque estamos en una situación completamente diferente. Y digo, ¿por qué? Porque el nivel de vacunación en el archipiélago canario es completamente diferente con respecto al mes de agosto, esencialmente, cuando finalizó el curso, empezó la quinta ola, lo cual nos da una cierta tranquilidad. Y por otra parte, en agosto era la variante Delta y ahora es la Omicron, que es mucho más contagiosa, y no bajamos, no terminamos de bajar. Estamos por encima del punto máximo de la quinta ola en el mes de agosto. Sí, evidentemente tenemos que seguir estando atentos y seguir guardando las medidas de seguridad y las normas aplicadas para que esta curva, como bien decías, podamos terminar de doblegarla. Pero indiscutiblemente, bueno, pues también la ciudadanía ya tiene ansias de recuperar esa normalidad y sobre todo que podamos volver a relacionarnos de forma normal y natural como hacíamos hace 2 años. Entonces, bueno, esperemos que sigamos cumpliendo con la normativa, con las medidas que se nos requieren y que sigamos dando este ejemplo, la ciudadanía canaria, que lo hemos dado indiscutiblemente, tanto en la responsabilidad de completar nuestra pauta de vacunación, como la de cumplir con las medidas que garantizaban la seguridad propia y la seguridad de la ciudadanía en su conjunto. Así que yo creo que los canarios y las canarias debemos de sentirnos orgullosas y orgullosos de haber cumplido con todo lo que se nos ha impuesto, que al final han sido medidas que han sido obligatorias para todos nosotros. Lo hemos cumplido, yo creo que excelentemente. Así lo ha dicho el propio presidente del Gobierno, el Víctor Torres, como también Blas Trujillo, consejero de Sanidad, que además ha puntualizado ante un tsunami donde se han multiplicado por miles los contagios en las pasadas Navidades, pues evidentemente esto se ha traducido proporcionalmente en el número de fallecidos, que ha sido bastante alto. También puntualizaba
que muchos de los fallecidos ya estaban ingresados, ya estaban padeciendo las secuelas, son enfermos de larga duración de la variante Delta, por tranquilizar de alguna manera, a pesar de que no hay que bajar la guardia, independientemente de que hemos relajado las medidas, no hay que bajar la guardia y estamos por encima, insisto, del pico de la quinta ola en el mes de agosto, por encima, no baja el archipiélago, sigue sin bajar, si no recuerdo mal, hablando de memoria, el pico en el mes de agosto fueron 509 contagios diarios y estamos en 527 en la actualidad, en la última estadística de las últimas 24 horas. Y entiendo que el próximo tema con el que vamos a cerrar el informativo regional va a ser un tema sensible, y es un tema sensible para la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, porque estamos hablando de una iniciativa del Gobierno canario sobre el proyecto de ley de renta ciudadana. Esto va a cambiar sustancialmente la política, digamos, esa prestación que ofrece el Gobierno a todas aquellas personas que están pues por debajo del umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión. Vamos a escuchar a Noemí Santana en este sentido. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno el proyecto de ley de renta de ciudadanía. Es el último paso antes de su remisión al Parlamento de Canarias. Con esta aprobación estamos cumpliendo con el Estatuto de Autonomía de Canarias, también con la Ley de Servicios Sociales. La renta de ciudadanía canaria se va a convertir en un nuevo derecho, un instrumento que pues se materializa en una prestación dirigida a todas aquellas personas de nuestra tierra que están en una situación de vulnerabilidad, para dotarla de unos ingresos mínimos con los que poder hacer frente a su día a día. Va dirigida en torno a unas 10.000 personas en su primera fase, viniendo a sustituir así la prestación canaria de inserción. No es una noticia generada en la jornada de ayer. Hemos hablado de esta noticia ya en nuestro programa, pero es en este momento, y además en presencia de Elena Suárez, cuando escuchamos a Noemí Santana, que además habla de las mejoras respecto a la anterior prestación. Esta renta de ciudadanía pueda proteger, cuando ya esté implementada en un 100%, a unas 40.000 personas en todo el archipiélago. Avances tales como una cuantía superior de la que están recibiendo ahora mismo los beneficiarios de la PCI. Además, no tiene límite en el tiempo, por lo tanto, las personas que sigan en una situación de pobreza o de vulnerabilidad, pues van a poder seguir siendo beneficiarios de esta renta de ciudadanía mientras continúe la situación de riesgo. Además, se agilizan mucho sus trámites, por lo tanto, vamos a cortar las listas de esperas para poder recibir una prestación mínima, y desaparecen las renovaciones. Esto es importante, desaparecen las renovaciones, y además aquí en este sentido hay que aplaudir la tarea de todos los ayuntamientos del archipiélago canario, porque han hecho un papel fundamental en materia de servicios sociales y de ayuda y asistencia a las familias más desfavorecidas en riesgo de exclusión. Sí, es una extraordinaria noticia el trabajo que han hecho desde la Consejería de Política Social del Gobierno de Canarias, cumpliendo, como bien decía la consejera, con el Estatuto de Autonomía y la nueva Ley de Servicios Sociales, donde establece el impulso y la creación de esta renta ciudadana en Canarias, ¿no?, que sustituye, como bien ha explicado la consejera, a la prestación canaria de inserción, que tenía tenía sus bondades, pero también en la práctica tenía sus inconvenientes a la hora de, como bien decía la consejera, las renovaciones, el tener que justificar la vulnerabilidad de esas personas en las distintas renovaciones y demás.
Es una excelente noticia para los canarios y para las canarias que están pasando por una situación, como bien la describía, de vulnerabilidad y eso ampara un derecho que otras comunidades autónomas ya tenían establecido en las prestaciones que se materializan para las personas en situación de precariedad o de vulnerabilidad social. Y bueno, poner al día los derechos en cuestión de servicios sociales es todo un hito, es todo un avance para esa mejora de la situación, de mejorar la situación de pobreza que tenemos en Canarias. Somos una de las comunidades autónomas con mayor nivel de pobreza de las familias que aquí vivimos, y bueno, esta renta, como bien dice la consejera, ellos han faseado el alcance de esta prestación, alcanzará aproximadamente, decía la consejera, unas 10.000 personas en esta primera fase, inicialmente, y bueno, alcanzará un importante número de familias, se estima que unas 40.000 familias a las que se pueda alcanzar. Es verdad que la renta ciudadana no suple todas las carencias y necesidades que la ciudadanía canaria tiene en materia social, pero indudablemente es como digo, es un avance extraordinario para mejorar la vida de la ciudadanía, sin duda alguna. Y ya que hablábamos de Alicia Van Ostende anteriormente, pues también hablaba, teníamos declaraciones de ella precisamente la semana pasada, que es otra manera de ayudar a las personas en riesgo de exclusión, precisamente a través del producto canario, y se está articulando también una fórmula para poder dotar a estas familias ya no solo de productos canarios, que es un incentivo para el propio agricultor, sino el mecanismo por el cual el gobierno puede ser acopio de parte de esos productos para facilitárselos a las familias más desfavorecidas, en pro también de una dieta más sana, evidentemente. Es un derecho, pero que no todas las familias pueden ejercer el tener una dieta más sana y equilibrada, sobre todo en verduras y frutas, porque para muchas familias desgraciadamente es algo completamente desconocido encima de la mesa. Bueno, la entrevista, la conversación, ya la hemos comenzado con el informativo regional, pero ahora ya entramos un poquito más en materia. Digamos que arrancamos de forma oficial la conversación en lo que se refiere a la Villa de Ingenio, y Elena Suárez estamos en puerta, pues ya prácticamente queda muy poquito, de una nueva celebración del 8 de marzo, en este caso en el 2022, en unas condiciones completamente diferentes a las del 2020, del 2021, como comentábamos anteriormente. Las condiciones son diferentes, pero el trasfondo sigue siendo el mismo. Sí, el trasfondo sigue siendo el mismo, y es pues celebrar y conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, visibilizar todos los avances que hemos conseguido en derechos, el progreso que Canarias y España y nuestro municipio también ha tenido en materia de igualdad, en acciones, en políticas de igualdad, y bueno, y también señalar aquellos aspectos que todavía quedan por avanzar, en los que quedan por avanzar, y en los que todavía tenemos que seguir haciendo hincapié y visibilizando, señalando especialmente, para que se erradiquen de la sociedad, ¿no? Bueno, teníamos una curva al alza en el fenómeno de la violencia de género, y entre otros problemas relativos con el género. Sin embargo, Noemí Santana en unas recientes declaraciones decía que por fin se había podido apreciar un cambio, una mejoría sustancial, y se refería especialmente al año 2021. El 2022 prácticamente lo hemos estrenado, no así. Siempre hay que lamentar el fallecimiento de mujeres. Hemos tenido capítulos dantescos, especialmente en la isla de Tenerife, que en fin, ha roto la sensibilidad de muchísimas personas, y siguen muriendo mujeres, pero las cifras van mejorando, parece que la conciencia va cambiando. ¿Es esto cierto bajo la perspectiva de Elena Suárez?
Bueno, antes que nada, simplemente puntualizar una cosa, no fallecen las mujeres las asesinan. Bueno, evidentemente son mujeres asesinadas. No mueren de forma natural, las mujeres son asesinadas por violencia de género. Me refería a una muerte no natural. Es verdad que ha habido un avance en materia de derechos, pero la sangría de los asesinatos de mujeres sigue existiendo. Siempre hablamos y utilizamos la metáfora del iceberg, ¿no? de la violencia que se ve, los asesinatos, los feminicidios, que son los que nos llaman mayoritariamente la atención, ¿no? O cuando se produce un ataque violento, un ataque físico, ambiental, que se le llama, ¿no? Que es visible. Pero la violencia de género se ha transformado, igual que lo ha hecho la sociedad, que lo ha hecho la ciudadanía. Vemos cómo en los jóvenes se reproducen ese tipo de roles, vemos cómo la violencia dentro de las redes sociales, el ciberacoso, el uso de ciertos mecanismos de comunicación para generar esa violencia sobre la mujer. Bueno, vemos cómo se reproduce en otros contextos que si no están o no se visibilizan en las estadísticas de asesinatos de mujeres, sí están latentes en el comportamiento social entre mujeres y hombres, y cómo se ataca a esas mujeres por el hecho de ser mujer. Insisto, hemos avanzado en muchas materias legales, en el abanico de recursos que las mujeres tienen a su disposición, en la garantía de la seguridad de las mujeres. Por ejemplo, sin ir más lejos, este ayuntamiento, en este año vamos a realizar unas prácticas de formación con los agentes y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso con la Policía Local de Ingenio fundamentalmente, con el proyecto JUNO, un proyecto del Instituto Canario de Igualdad, donde vamos a formar agentes especializados en materia de violencia de género. Ingenio, en ese sentido, es pionero también en adherirse al Biogen, a la herramienta de coordinación administrativa del gobierno del Estado, en este caso a través de la delegación del gobierno. Fuimos de las primeras municipios en poner en marcha un protocolo intermunicipal con la policía y con la policía local, y trabajamos en estrecha relación en este caso con la Guardia Civil para el seguimiento de todas las medidas de seguridad, medidas de alejamiento y demás. Digo esto porque recientemente hemos presentado, lo hemos hecho con las personas que participaron de ese diagnóstico. Ingenio, no sé si recuerdas, Antonio, formamos parte de un proyecto pilotado por el Gobierno de Canarias, Mascarilla, municipio 19. Sí, somos con TIAS los únicos dos municipios. Copiado, bueno, no copiado, sino de alguna manera imitado. Sí. Oye, qué buena idea, vamos a intentar instaurarlo también en nuestra comunidad autónoma, y no solo en España, también, ha también sido en el exterior. Un proyecto que ha tenido muchísimos éxitos a nivel regional, nacional y fuera del territorio español, incluso se ha llevado a otros países latinoamericanos. ¿Recordamos en qué consistía? Se trata de acudir a una farmacia, evidentemente dar la palabra clave. Usted lo puede explicar mejor que yo. Mascarilla municipio 19. Mascarilla 19. Mascarilla 19. Sí. Y se activa un protocolo que bueno, pues garantiza la atención a esa mujer de forma inmediata o el auxilio en el caso de que lo necesitara. Ese proyecto, como decía, se va a materializar en Ingenio, también en TIAS, en Lanzarote, y hace muy poquito presentamos a las personas que participaron en el diagnóstico los resultados de ese diagnóstico, y si bien es verdad que, como bien dijiste, hay una concienciación ciudadana del rechazo a la violencia, hay conceptos que todavía no están están meridianamente claros en la ciudadanía, y eso genera discursos
que confunden y discursos que pueden negar la máxima, Vamos a que es aclararlo también. los asesinatos a las mujeres. Vamos a aclararlo también, de todas maneras. Bueno, se trata la iniciativa de Mascarilla 19, lo digo más que nada porque puede ser interesante, esto debe ser conocido. Sencillamente, bueno, uno va a una farmacia, una víctima de género va a una farmacia porque no tiene otro recurso u otra alternativa de acudir a las fuerzas de seguridad del Estado o hacer una llamada telefónica o las circunstancias que se den que le impide el plantear su situación de riesgo, pues va a una farmacia, simplemente con pedir mascarilla 19, el farmacéutico ya entiende el mensaje y está pidiendo auxilio, es decir, está haciendo un llamamiento de emergencia en la farmacia. Sencillamente, de forma muy discreta, el farmacéutico será el que se ponga en contacto con la emergencia. Lo he explicado correctamente, ¿no? Sí, sí. Lo digo porque es importante que aquellas personas que puedan ser víctimas sepan exactamente cómo funciona esta iniciativa pionera aquí en Ingenio, trasladado a Tías. Es importante que contextualicemos que este proyecto nace de la necesidad urgente de establecer un mecanismo de intermediación o comunicación de la víctima indirecta hacia la institución, hacia quien debe de garantizar su seguridad, en un estado de alarma, en una situación en el punto neurálgico de la pandemia, cuando los únicos lugares a donde se nos permitía salir de nuestras casas eran pues los supermercados, las farmacias, aquellos que cubrían las necesidades básicas, ¿verdad? Y visto esa realidad y esa limitación a la hora de que la víctima pidiera auxilio, bueno, pues se crea este proyecto, insisto, repito, extraordinario, que garantizó la seguridad de las mujeres y no me cabe la menor duda, Antonio, que salvó la vida de muchas. Pero que además sigue siendo válido en la actualidad. Sigue siendo válido, no son las mismas situaciones, no es la misma situación de un confinamiento, pero en muchas situaciones donde es imposible, improbable el que la persona pueda pedir auxilio, esta es una alternativa indirecta que creo que hay que aplaudir, como así lo ha hecho gran parte de España y gran parte de muchos puntos del exterior. Yo le decía especialmente lo de esos pequeños signos positivos, ¿no? Evidentemente no estamos hablando, me refiero al 8 a las reivindicaciones del Día Internacional de la Mujer. No me refiero a que se ha solucionado, no, ni mucho menos, sino sencillamente es un mensaje de esperanza, de que está empezando, de que está empezando a haber un cambio de concienciación, de que hay algunos indicadores, que no el problema, que están empezando a demostrar una tendencia positiva. A eso es a lo que me refiero, porque una lucha constante sin resultados es bastante frustrante, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, no estoy hablando ya solo, si me lo permite, no solo en nombre de las mujeres, sino en nombre de las mujeres y hombres que estamos luchando en contra de la violencia de género, ¿no? Nos alegra que los indicadores, que algunos indicadores demuestren que están empezando a haber resultados positivos, se lo digo con sinceridad y en primera persona. Sí, es que así tiene que ser, es decir, un país democrático, un país donde se debe de promover la justicia social y la igualdad, pues no cabe duda que todos, mujeres y hombres, debemos de congratularnos de que los avances en los derechos de las mujeres, que también son los de la ciudadanía en su conjunto, pues hayan tenido avances y hayamos progresado en ese sentido. Yo creo que es importante también, y bueno, desde el Ayuntamiento de Ingenio lo venimos realizando desde ya hace varios años y vamos a seguir este año con un proyecto muy bonito que se llama Olimpia, que es importante visibilizar los referentes femeninos en distintos ámbitos de la sociedad. Nos hemos centrado y hemos hecho especial hincapié en estos últimos años a través del proyecto Ingenio por una comunidad igualitaria en visibilizar las mujeres en el ámbito deportivo. Es importantísimo que en aquellos espacios donde los referentes son masculinos, donde hay un sistema más masculinizado, más jerarquizado,
se visibilicen estas figuras. Y aquel diagnóstico que presentamos en el 2019, también orientado a que pudiéramos ver y recibir de la ciudadanía qué aspectos teníamos que establecer de mejora para impulsar políticas de igualdad dentro del deporte, uno era ese, ¿no? Era referenciar y visibilizar mujeres locales o regionales o internacionales que fueran imagen de niñas que quisieran adentrarse a ciertos deportes donde la figura de la mujer estaba infrarrepresentada. Y este proyecto, Olimpia, que ponemos en marcha en el mes de marzo, va a acudir a los centros educativos, una de las fases es el acudir a los centros educativos para visibilizar eso, ¿no? Para mostrarle a las niñas, también a los niños, que existen referentes femeninos, que los deportes no tienen que tener sexo, que una niña puede practicar cualquier deporte bueno, en el que tenga habilidades o capacidades para hacerlo, y sobre todo transmitir valores que no solamente tengan que referenciar a las mujeres por sí, sino a la igualdad, a la tolerancia, al respeto, a una convivencia más humana, a mostrar el equilibrio, la equidad entre iguales, ¿no? Yo creo que es importante que los niños y niñas aprendan en su entorno, en su espacio, que otras niñas y otros niños que pueden hacerlo, bueno, pueden imitarlo. Los seres humanos aprendemos por imitación, sobre todo en edades tempranas, y por referencias. Por eso es tan importante que esos valores se lleven y se coeduquen en los espacios donde, en este caso, los niños y las niñas conviven, que son los centros educativos. Bueno, ya no solo son los centros educativos, que es exactamente la misma importancia que usted le da, sino, por ejemplo, tenemos un hecho que además lo comentamos aquí en directo y decíamos que llegaba, digamos, o sea, los hechos son lo mejor que puede educar por imitación, hechos. Y el hecho fue y es el 75 aniversario del Club de Lucha Maninidra, con la presentación de los dos clubes femeninos. Sí. Por ejemplo, simplemente lo quiero dejar como una evidencia práctica ya real de la incorporación de la mujer a determinadas prácticas que en otro tiempo se consideraba un disparate el que pudieran participar, y ahora participan de un deporte que es noble, que es igualitario, que no denigra al perdedor, como es la lucha canaria, que es uno de los deportes más nobles que ustedes se pueden encontrar, digamos, dentro de todo el conjunto de deportes. Sí, la verdad que es extraordinario que el Club de Lucha Maninidra, ya desde la legislatura anterior, bueno, yo participé en alguna luchada femenina, bueno, participé no como luchadora, participé como representante del ayuntamiento, como concejala de igualdad, en acciones que promovió el Club de Lucha Maninidra, con alguna lucha femenina. Y bueno, se empezaron a dar grandes pasos también a través de la Federación de Lucha Canaria, que acaba de incorporar... Una de las cosas que dijo, perdón, el presidente valoró precisamente la creación de clubes femeninos. Sí, y acaban de aprobar la primera liga regional femenina en la lucha canaria. Eso es todo un hito. El Club de Lucha Maninidra acaba de presentar su primer equipo femenino. Recientemente participamos en un programa especial donde se referenciaba esta incorporación del club, del equipo femenino al club, y bueno, pues nos tenemos que sentir muy orgullosas y orgullosos de que Ingenio y nuestro Club de Lucha Maninidra siga siendo referente y pionero en ese sentido, ¿no? Bueno, conoce perfectamente, entiendo el caso, estoy convencido, de María Martín, una ingeniense que se autocalifica gorda, sencillamente, porque el término, no quiere otro término, ella lo decía aquí en este programa, otro término que no sea gorda, sencillamente. Y bueno, pues ha sufrido un capítulo de gordofobia,
con un vehículo que se paró a su altura y la llamaron gorda y le tiraron una botella de cristal a la cara, sencillamente por su condición física. Bueno, pues es un capítulo de gordofobia y ese fue el testimonio que nos trasladó María Martín en este programa, pero también tuvimos la oportunidad de hablar con Kika Fumero, que es la directora del Instituto Canario de Igualdad, y nos decía, entre otras cuestiones, lo siguiente cuando le preguntábamos, ya no solo por la responsabilidad social de dos jóvenes en un momento determinado que pueden calificar de gorda o llamar o insultar o como quieran ustedes describirlo a una joven, sino sencillamente lo poco que hemos aprendido, especialmente en los medios de comunicación y la publicidad, en relación a los estereotipos masculino y femenino. Sí, todavía nos queda, bueno, hemos avanzado casi nada, exacto, hemos avanzado muy poco. Todavía los cánones de belleza que se siguen retransmitiendo son sobre todo y especialmente en la publicidad, que tanto cala, de una manera además sutil, ¿no?, y subliminal, tantos mensajes subliminales transmiten. Estamos muy lejos y apenas hemos avanzado en esta lucha. Sí es cierto que en algunos programas televisivos, incluso en algunas empresas, ya se empieza a ver públicamente otras diversidades corporales, pero desde luego estamos muy lejos de lo deseado y avanzamos muy poco a poco en todo este terreno y en este ámbito. Ajá, bueno, con Kika Fumero, fue una conversación mucho más amplia con María Martín. María Martín comentó una cuestión que nos dejó absolutamente de piedra, debo admitirlo. Estuvo haciendo prácticas en una peluquería y siendo su trabajo verdaderamente brillante, al final de la jornada le dijeron que no la querían por gorda. Es decir, porque como es un centro digamos, de belleza, pues consideraba el dueño de la peluquería, o la dueña de la peluquería, lo ignoro, que al ser un centro donde se cuida la belleza, era contraproducente o contradictorio el tener una persona gorda. Y nosotros en esa conversación con María Martín reiteramos hasta la saciedad, no sé si estará de acuerdo conmigo, Elena Suárez, que en la diversidad precisamente y en la diferencia está la virtud, no precisamente en ser todos exactamente iguales bajo un canon de belleza que además es un acuerdo social momentáneo o un acuerdo cultural, cuando a principios de siglo había otro canon de belleza y probablemente esos cánones de belleza irán cambiando con el tiempo, pero los medios de comunicación, por supuesto, y la publicidad ha hecho muchísimo daño, sobre todo, especialmente a la mujer, aunque se ha incorporado también, yo sé que tiene una opinión muy personal al respecto y por supuesto, se puede comentar, ¿no? También ha empezado a afectar al hombre, cuando lo que deseábamos era todo lo contrario, que se retirara ese canon de la mujer, pero sin embargo lo que ha habido es un proceso contrario, se sigue apostando, sigue habiendo diseñadores de moda que acuden al centro de anorexia y bulimia de Barcelona, donde hay muchas canarias tratándose, para buscar modelos. Es algo que debería no solo estar prohibido, sino además estar castigado. Y no quiero juzgar absolutamente a nadie, pero no se puede presentar como modelo a una persona que sufre una enfermedad precisamente estética. Se está dando un mal mensaje, pienso yo. Es una opinión. Sí, bueno, en primer lugar, desde aquí todo mi apoyo a María se lo hemos trasladado desde la institución y personalmente, y el total y absoluto rechazo y repudia a estos ataques violentos hacia, en este caso, una mujer que se califican de gordofobia, ¿no?, que se denominan como gordofobia. Es violencia estética, es una violencia más que sufrimos las mujeres por bueno, pues la exigencia social que se nos da por tener que estar físicamente, estéticamente, cumpliendo unos roles normativos socialmente que son mejor aceptados. Esto que siga ocurriendo en el momento en el que vivimos y convivimos
en un Estado democrático de derecho constitucional, donde las leyes que incluso en España son pioneras a nivel de derechos de conseguir igualdad entre las mujeres y hombres, es inaudito, intolerante y es tremendamente desolador que esto siga ocurriendo en el día a día de mujeres como María, que, bueno, pues viven en un entorno normal, que no debiera Está absolutamente feliz con su apariencia, ella dice estoy sana. Sí, y que se acepta, una persona que se quiere, que se cuida, que se valora, y que es atacada por la condición de ser gorda. Ajá. Esto es intolerable. Y esto tenemos que, desde las instituciones y desde la ciudadanía en general, cualquier persona debe de manifestar y posicionarse en ese lado. Es que no hay, en este sentido, ante la violencia de este tipo, violencia estética, ante la gordofobia, ante cualquier violencia que denigra la dignidad de una persona, debemos de posicionarnos firmemente, no hay opción a elegir. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué se siguen reproduciendo estos ataques? Bueno, pues porque el sistema estructural sigue generando esta discriminación a las personas que no entramos en esos cánones de belleza. Efectivamente, como bien decía la directora del Instituto Canario de Igualdad, como bien has señalado y recalcado tú, Antonio, la publicidad, los medios de comunicación, las redes sociales, la propia ciudadanía en general sigue manteniendo esos estereotipos. Venía el otro día por la autopista y me alegró ver una publicidad de una conocida empresa deportiva que fotografiaba a 3 mujeres con aspectos físicos bien distintos, y no precisamente eran mujeres con siluetas delgadas. Me resultó no solamente agradable verlo, sino también pensar, bueno, estamos cambiando y estamos dando pasos para que estas empresas o los medios de comunicación o la publicidad no visibilice cánones de belleza que además generan enfermedades y patologías. Pero es que a mí me gustaría solamente aclarar una cuestión, porque no era un juicio de valor gratuito. Cuando tuve la oportunidad de entrevistar a la presidenta de la Asociación de Mujeres con Anorexia y Bulimia, que además estaba en tratamiento en Barcelona, ella me comentaba precisamente que los modistos iban a buscarla. Esto es contraproducente con un tratamiento que están recibiendo para intentar revertir esa situación de falta de autoestima en un momento determinado por tener una figura esbelta o gorda. Porque la bulimia, la anorexia y la bulimia prácticamente son modelos que están en los huesos y no quieren comer, se niegan a comer. O le sienta ya directamente mal la comida, ¿no? Entonces, es contraproducente un tratamiento terapéutico cuando alguien de repente viene por otra parte y valora tu aspecto físico por ser anoréxica. Creo que lo entiendes, ¿no? Sí, claro, claro. A ver, es contraproducente todo aquello que nos haga sentir mal con nosotras mismas. Es decir, todo aquello que desde fuera no se respete, y se entienda que como decía, yo estuve escuchando la entrevista a María y ella misma lo decía, es decir, yo me siento bien siendo gorda, ¿por qué tiene que pensar una persona desde fuera que yo estoy mal, que yo tengo algún problema de salud, que tengo algún problema de autoestima? Estamos muy predispuestos a prejuzgar a las personas socialmente y tenemos que empezar a construir otro modelo de convivencia en el respeto, en la tolerancia, en la diversidad, como tú bien antes la definías. Ya no solamente es que la riqueza cultural y la riqueza social y la riqueza humana sea diversa, es que
todos y todas debemos de convivir porque todos y todas pertenecemos a una misma sociedad. Pero entonces, no es una frase mía, solamente sí, lo sé. Solamente quiero aclararlo, es una frase que defendió durante muchísimos años. En la actualidad no he tenido la oportunidad de hablar con la presidencia de la Federación de AMPAs de Canarias, pero las AMPAs, las asociaciones de madres y padres de Canarias, fueron precisamente los precursores ante ese problema de que en la diferencia está la virtud. Lo que diferencia de una persona de otra es precisamente una virtud, ¿vale? Bueno, salvo que estemos hablando de aspectos negativos de conducta o estemos hablando de otras cuestiones, pero estamos hablando del aspecto físico. Nadie es igual a nadie. Y esa es precisamente la gran virtud del ser humano, que todos tenemos nuestro sello particular. Sí, pero bueno, lejos de esa filosofía en la cual comparto, Antonio, el hecho es que a una persona a día de hoy se le ataca en la calle, se le ataca lo que se podía denominar también una violencia ambiental, cuando una va por la calle tan normal, haciendo su vida cotidiana, y dos personas de forma airosa la insultan, la atacan, la denigran, generan ante ella una situación violenta, desagradable, y desde aquí quiero también reconocer la valentía de María, no solamente porque en primera persona de este testimonio, sino porque su testimonio ayuda y a muchas mujeres y a muchas personas que puedan estar viviendo esa situación y que normalicen aspectos y conductas que todos los días sufren, y eso no se puede normalizar. La violencia no puede ser una actitud con la que convivamos las personas. No solo la violencia, sino comentarios como, por ejemplo, él o la responsable de este centro de estética o peluquería, donde discrimina a una persona por su condición física. Bueno, pues estos ejemplos, Antonio, ¿no? Son a lo que antes me refería cuando me decías, bueno, es que hemos avanzado, dicen algunas conclusiones que hemos avanzado. Bueno, hemos avanzado, pero se siguen desarrollando o seguimos viendo estos actos. Entonces, hemos hablado de una tendencia, no hemos hablado de... Sí, pero por eso digo que no bajemos la guardia, porque los discursos también negacionistas de la violencia refuerzan y amparan otros que bajo distintas cuestiones quieren seguir perpetuando esa discriminación o esa diferencia de roles en la ciudadanía. Yo sé que es un mal ejemplo, pero es el primero que se me viene a la cabeza. Es como pedirle a un mecánico que si quiere trabajar de mecánico en una empresa tiene que tener un coche de la más alta gama, sencillamente. Es una discriminación por sencillamente por un aspecto como puede ser por una condición social, por lo que tienes, por lo que, en fin, son valores que están muy distantes de los valores que debiera compartir el ser humano, sin duda alguna. Bueno, pues estamos llegando al final, tendremos la oportunidad de hablar más ampliamente del 8 de marzo, de concretar un poco más estas cosas, de aclarar, sobre todo hablar también de algunos mensajes negacionistas o malas interpretaciones que se hacen de muchas cuestiones. Sí, nos seguimos alegrando de la tendencia de decir, hombre, está empezando a dar resultados y esto nos alegra. Un resultado insuficiente a todas luces, sin duda, pero es como doblegar una pequeña curva, ¿verdad? O encontrar la meseta de una pequeña curva, ¿no? Una línea que ha sido ascendente durante décadas. Sí, mira, Antonio, este diagnóstico que presentaremos a la ciudadanía en breve sí nos da un dato esperanzador, porque la ciudadanía de Ingenio, y por eso contextualizamos ese diagnóstico en este municipio, no solamente porque es la primera fase del proyecto Municipio Mascarilla 19, porque era tremendamente interesante que analizáramos el comportamiento social ante la violencia de género en nuestro municipio, y sí, como digo, es esperanzador porque
Si a primera instancia las personas a lo mejor no tienen claros ciertos conceptos con el tema de la violencia de género, sí repudian y manifiestan rechazo ante la violencia en general. Y eso es un buen indicador, es un indicador que denota que la ciudadanía toma conciencia, que la ciudadanía está implicada y comprometida con el rechazo y con la ayuda a las personas que sufren esa situación, y eso es tremendamente esperanzador, porque las redes de ayuda y de apoyo fundamentales para que una mujer víctima o un menor pueda salir de esa situación es la red de apoyo fundamentalmente comunitaria. Y en la comunitaria no solamente intervenimos las instituciones, interviene el barrio, las personas que conviven con esa mujer, con ese menor, las escuelas, en general la ciudadanía. Y la violencia nunca ha sido la respuesta ante ningún fenómeno, ya que habla usted de ese rechazo a la violencia en general, nunca ha sido la respuesta y sabemos perfectamente las consecuencias que tiene la violencia. Bueno, había una última cuestión, estamos ya fuera de tiempo, había una última cuestión que nos preguntaban tanto en la tertulia en relación a televidentes, preguntando por el Paseo Sur del Burrero. Tenemos la respuesta ya porque el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria nos visitaba en la jornada de ayer y se hablaba precisamente, y esa es la respuesta, entiendo, usted me puede corregir, nos hablaba del modificado de la redacción del proyecto precisamente por la erosión del mar, y esto es lo que ha ido retrasando la obra, que era la pregunta especialmente que tenían, oye, en el cartel pone que finaliza en tal fecha y esto no. Bueno, ha habido un modificado del proyecto por la erosión marina y ese ha sido el causante del retraso. Esta es la respuesta, ¿correcto? Efectivamente, sí. Esa situación que se produjo en la orilla estableció que tuvieran que detenerse las obras momentáneamente, hacer un reformado de ese proyecto y bueno, y hemos retomado, el Cabildo ha retomado, que es el competente en la dirección de obra del Burrero Sur, en retomar esa obra. Ayer tuvimos la visita del consejero Miguel Ángel Pérez, donde la alcaldesa Ana Hernández se personó en el Burrero para supervisar ese comienzo de las obras, y también aprovecharon para visitar el barrio de Las Puntillas, donde ya existe el compromiso tácito del consejero de Obras Públicas para reformar todo ese vallado y mejorar el acceso al barrio de Las Puntillas, una demanda tremendamente importante y necesaria para los vecinos de Las Puntillas y fundamentalmente para los vecinos de nuestro municipio. Elena Suárez, muchísimas gracias y seguiremos hablando de aquí al 8 de marzo y todos los días que hagan falta a lo largo del año para cumplir con el precepto que dicta la reivindicación del Día Internacional de la Mujer. Esperemos que sí, y te emplazo a que hagas ese debate para el 8 de marzo, que todavía me debes. ¿Ah, sí? Sí. Pues prácticamente todos los 8 de marzo hacemos un debate, pero si usted lo dice, será verdad. Entonces, por lo tanto, cuente con ello, que haremos un debate sobre el Día Internacional de la Mujer en este programa. Cuente con ello, no lo dude. Gracias, buen día. Gracias a ti, Antonio. Y a todos ustedes, hasta mañana miércoles. Tengan buen día.